hemos llegado al capítulo 6, que es el último capítulo de la epístola a los Gálatas. Vamos a estudiar 8 versículos, del versículo 11 al versículo 18. Y les pido que por favor se dirijan a Gálatas capítulo 6. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Una vez que lo encuentren, les voy a pedir que por favor se pongan de pie, porque vamos a leer con reverencia la palabra de nuestro Señor Jesús. La epístola a los Gálatas, capítulo 6, versículos del 11 al 18. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gálatas, capítulo 6, versículos 11 al 18. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por habernos permitido estudiar durante varios meses la epístola a los Gálatas, la cual también está dedicada a nosotros por medio de tu Espíritu Santo. Señor, háblanos en esta mañana. En el nombre de Jesús te lo pido con todo mi corazón, que no sea yo en mis propias fuerzas, sino que sea tu Espíritu Santo obrando a través de mí. Te lo pido con todo mi corazón. Permíteme transmitir tu mensaje puro a los oídos espirituales de mis hermanos, en el nombre de Jesús, para que esto no solamente sea información, sino también sea transformación. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pido con todo mi corazón. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor, mis hermanos. Quiero arrancar desde el punto número 1 de una vez. El punto número 1 es del puño y letra del apóstol Pablo. Ese es el punto número 1. Y algunos se podrán estar preguntando, pastor, pero ¿qué de interesante hay en saber que una carta del apóstol Pablo es del puño y letra del apóstol Pablo? Y es precisamente porque de todas las cartas del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, esta es la única que él escribe de su puño y letra en su totalidad. El apóstol Pablo tenía un padecimiento evidente. A través de las Sagradas Escrituras vemos que él tenía un padecimiento físico y estaba en sus ojos. Recordemos que camino a Damasco, él vio a Jesús, y es el mismo apóstol Pablo el que lo describe así, vio a Jesús en un resplandor superior al del sol. Ahora, cualquiera se puede preguntar, ¿cómo es posible que la gloria de Jesús brille más que el mismo sol? Y la respuesta es muy sencilla. ¿Quién creó el sol? Jesús. Y además en Génesis, Jesús dice, es decir, el verbo de Dios dice, sea la luz. Y fue la luz. Y todavía no había sol. Creó la luz antes que al sol. Interesante. Y por eso él puede brillar más que el sol. Es hasta después que crea las lumbreras, después de haber creado la luz. Ahora, entendiendo esto, el apóstol Pablo quedó padeciendo de sus ojos. Recordemos que quedó completamente ciego después de encontrarse a Jesús camino a Damasco. Y después de que el profeta Ananías ora por él, él recobra la vista, pero no en la misma totalidad de antes. Jesús le deja ese padecimiento. Y yo creo muy personalmente que Jesús le dejó ese padecimiento en sus ojos para que Pablo supiera que nunca más iba a ver la vida de la misma forma, sino que iba a ver la vida a través de los ojos de Cristo. Porque él dijo, yo ya no vivo, sino que Cristo vive en mí. Significa, ya no veo las cosas como antes. Él mismo dice, lo que antes para mí era ganancia, ahora es pérdida, comparado con ganar a Cristo. Es decir, él cambió toda la perspectiva de su existencia. Y
Gálatas es la única carta que entonces él escribe en su totalidad de puño y letra. Y quiero que veamos bíblicamente el padecimiento que tenía él en sus ojos. Gálatas 4:15 dice: ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Es más, el padecimiento de Pablo era un padecimiento notorio solamente con verlo. Es decir, se manifestaba en su rostro el padecimiento en sus ojos. Ahora, acá podemos darnos cuenta de algo. Y es que Pablo demuestra que una deficiencia o un padecimiento físico no pudo limitar la efectividad del ministerio que Dios le dio. Solo ponte a pensar en esto un momento. Piénsalo fríamente. Dios escoge a una persona que no puede ver bien para escribir 2/3 del Nuevo Testamento. Ningún otro personaje bíblico escribió más cartas que el apóstol Pablo. Y fue sin poder ver bien. Ahora, también el apóstol Pablo fue el primer misionero. Él llevó el evangelio a prácticamente todo el mundo conocido en aquella época. Y se dirigió por diferentes lugares y distintos lugares, viendo muy poco. Algo que para otra persona pudo haber sido una limitación o un pretexto, para el apóstol Pablo no lo fue. Y esa es la enseñanza que nos da. El apóstol Pablo dijo: cuando soy débil, entonces sois fuerte. Y eso es lo que todos nosotros debemos de experimentar. Donde nuestras limitaciones aparecen, en lugar de poner pretextos, en lugar de poner excusas, debemos de aferrarnos al poder de Dios en nosotros. Y muchas veces, no necesariamente nos referimos a un padecimiento físico como una enfermedad crónica, aunque puede darse el caso. Me refiero a un padecimiento del alma también. Me refiero a gente traumada, con dolor del pasado. Me refiero a gente con complejos que han dañado su corazón y que no le dejan funcionar. Y aquí está demostrado a alguien con una limitación física. Es prácticamente el sentido del humor de Dios manifestado aquí, diciendo: muy bien, si no mira bien, va a escribir más que todos los demás en el Nuevo Testamento. Dios no comparte su gloria con nadie. Y esa limitación que tú has tenido y has puesto como pretexto, como excusa, mejor ponla en las manos de aquel que es el Todopoderoso, que se va a glorificar en esa limitación. Y ahora, déjame decirte una cosa más. Quiero darle un mensaje a las personas maduras en edad. Mi padre me ha dicho algo. Mi padre tiene 70 años. Y siempre me ha dicho algo. Yo me voy a ir de este mundo con las botas puestas. No hay achaque, y gracias a Dios él no padece de nada, pero no hay achaque que pueda impedir el ministerio que Dios te ha dado. Dios se va a manifestar en tu vida si tan solo cuando llega tu debilidad le dices: ahora es cuando te corresponde a ti actuar, Señor. Sé tú mi fuerza. Sé tú mi fuerza y manifiesta tu poder en mi vida. Ahora, entendiendo que Gálatas fue la única carta escrita por puño y letra del apóstol Pablo, en todas las demás, él usó a una persona que se llama amanuense. Un amanuense es alguien que toma el dictado simplemente. Es decir, todo el resto de las cartas son de autoría del apóstol Pablo, de autoría intelectual del apóstol Pablo, es decir, inspiradas por el Espíritu Santo evidentemente, pero hubo alguien que tomó el dictado. Pero esto provocó que entonces surgieran falsificaciones de sus cartas. Es decir, como no llevaban necesariamente su letra, entonces muchos tendieron a falsificar
sus cartas. De hecho, el versículo 11, él dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Es decir, aquí está hablando él de que a los Gálatas les escribió él de puño y letra toda la carta. Evidentemente usaba letras grandes porque no miraba bien. Y una cosa más, cuando uno está cansado de escribir, y esto lo escribe hasta el final de la carta, cuando uno está cansado de escribir, su trazo manual es más grande. Ahora, entendiendo esto, vemos que el resto de las cartas las dicta a un amanuense. Ahora, este amanuense tenía una letra distinta a la de Pablo. Y si usaba a otro amanuense distinto en otra carta, tenía otra letra distinta. Entonces esto lo que provocó fue que surgieran falsos maestros escribiendo cartas, poniendo a Pablo como el autor, mintiéndole a la gente. ¿Me estoy explicando? Y por eso vemos aquí en 2 Tesalonicenses 2:2 lo que el apóstol Pablo dice. Les pedimos que no se preocupen ni se inquieten fácilmente ni tengan miedo si oyen decir, como si fuera una profecía o un mensaje, que el Señor ya regresó. Tampoco hagan caso si se lo escriben en una carta diciendo falsamente que es de parte nuestra. Entonces el apóstol Pablo reacciona ante estas falsificaciones y decide que en cada carta que él escribe va a poner por lo menos la salutación final. Es decir, el último saludo al final lo va a poner con sus letras gigantescas porque él no miraba bien. Y entonces vemos el signo del apóstol Pablo en toda carta que él escribió. Vean 2 Tesalonicenses 3, 17, 18. La salutación se refiere al saludo y despedida, más bien, a la despedida final. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, aclara él, que es el signo de toda carta mía. Así escribo, es decir, cada vez que reciban una carta, revisen que al final tenga mi letra, si no, no es mía. Y dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, amén. Esto es lo que el apóstol Pablo empezó a hacer, para que no pudieran falsificar más cartas. Entonces, toda carta del apóstol Pablo tenía por lo menos el final escrito por él, aunque lo hubiese dictado. Y de hecho él tenía privilegios como ciudadano romano. Las cartas que escribe desde prisión, él tenía un derecho como ciudadano romano de tener a alguien a quien dictarle y de poder enviar las cartas desde prisión. No todos los prisioneros podían hacer esto. Ahora, no crean que por ser ciudadano romano tenía cable, internet y jacuzzi en la prisión. Era un hoyo, era sencillamente un hoyo donde no había ni siquiera baño. Y estaba encadenado de manos y pies. Ahora, por ejemplo, en la carta a los Romanos, vemos que el apóstol Pablo empieza a saludar a todos y se emociona el amanuense, es decir, el que tomaba el dictado, y dice, y yo Tercio les mando saludos también, pone. Yo Tercio, así se llamaba, Tercio. Yo Tercio les mando saludos también. En Romanos, al final de la carta. Muy bien, entonces comprendiendo esto, vemos el valor de la epístola a los Gálatas. La única carta escrita de principio a fin por la mano, por el puño y letra del apóstol Pablo. Muy bien, el punto número 2 es que el apóstol Pablo escribe acá desenmascarando las intenciones de los falsos maestros. Veamos el versículo 12, dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Muy bien, y quiero que analicemos la palabra agradar. Solamente vamos a hacer exégesis de esa única palabra durante esta predicación. La palabra agradar es la palabra euprosopeo. Y la palabra euprosopeo es una palabra compuesta. Eu, que es bueno, y prosopon, que es rostro. Es decir, todos los que quieren tener un buen rostro, estos os obligan a que os circuncidéis. Esta palabra puede ser traducida también como exhibir o aparentar. Todo lo que es de apariencia externa, quedar bien con los demás. Ahora, el apóstol Pablo también está diciendo que la intención de ellos es circuncidarlos para no padecer persecución a causa de la cruz. En otras palabras, sabiendo que no era necesaria la circuncisión, hubo un segmento de falsos maestros que, sabiendo que la circuncisión no era necesaria, sino solamente creer en la cruz de Cristo, cedieron ante la circuncisión con tal de no sufrir persecución, para quedar bien con los judaizantes. Ahora, quiero que veamos ese mismo versículo en la palabra de Dios para todos. Dice, hay quienes los están obligando a circuncidarse para que ellos sean aceptados por los demás.
tienen miedo de ser perseguidos si siguen solamente la cruz de Cristo. Efectivamente, la misma persecución que Pablo sufrió. Ahora, Pablo hace evidente desde el principio de la carta que su llamamiento no era de hombres ni por hombres. De hecho, empieza Pablos, apóstolos, ukapantropon, ude de antropo. Esto significa Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por el Señor Jesucristo. Por ende, su apostolado y ministerio era para agradar al Señor Jesucristo. Por otro lado, él dice, este es el evangelio verdadero que yo les predico. Es el evangelio que proclama el Señor Jesucristo. Y que la cruz es suficiente y que no necesitamos una circuncisión. Y dice, si alguien les predica un evangelio a la par, es decir, no exactamente igual al que yo les predico, este sea anatema o sea maldito. Y luego él dice en el versículo 10 de Gálatas capítulo 1, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ahora, siervo es la palabra doulos en el griego, y esa palabra también se traduce como esclavo. Es decir, el apóstol Pablo está hablando de que si él agradara a los hombres, ya no sería esclavo de Cristo. Ahora, vemos que las intenciones de los falsos maestros era tener buena apariencia, era quedar bien con la gente, era quedar bien con los que querían circuncidar a los gentiles. Entonces, como ellos querían exhibirse y tener pues buena apariencia delante de la gente, me recuerda mucho a los que Jesús describió como sepulcros blanqueados, que por fuera están hermosamente pintados, pero por dentro están pudriéndose. Ahora, Jesús también habla las palabras que Dios le dio a Isaías diciendo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es decir, todo lo que este pueblo manifiesta es externo, pero Dios va a las intenciones. Y el apóstol Pablo en esta porción evidencia las malas intenciones de los falsos maestros. Por eso William MacDonald, uno de los biblistas que más admiro, escribe lo siguiente: en la actualidad es cosa común conseguir grandes multitudes como miembros de iglesias rebajando las normas. ¿Saben qué está haciendo acá William MacDonald? Una crítica a las mega iglesias. Y no es bueno generalizar, sino que una crítica a algunas mega iglesias, que muchas veces tienen más seguidores porque sus líderes tratan de agradar a la gente antes que Dios. Es lo que está diciendo William MacDonald. Ahora, esto estaba profetizado. Esto lo había dicho el apóstol Pablo. Y hablaba de los últimos tiempos, que había gente que no sufriría la sana doctrina, sino que habría gente que simplemente, teniendo comezón de oír, buscaría quien le diera esa satisfacción. Y no necesariamente el tener un entorno lleno de masas que escuchan a un orador significa que este orador predique la sana doctrina. Recordemos que el mensajero no avala el mensaje, sino que es el mensaje el que avala al mensajero. Es decir, no avalen lo que yo digo porque lo digo yo, sino avalen lo que yo digo porque está en la Biblia. Aválenme a mí porque hablo acerca de la Biblia. Entonces, esto es lo que está diciendo William MacDonald. Cuando el evangelio es complaciente, atrae multitudes. Pero la palabra de Dios es efectiva para redarguir también. Jesús mismo y Juan el Bautista dijeron, arrepentíos y creed en el evangelio. Es decir, cuando el evangelio llega, lo primero que debe de provocar es arrepentimiento, no complacencia en las personas. Es quebrantamiento lo que la gente necesita para venir a la cruz de Cristo. Pero, ¿saben que los tres temas menos predicados en el mundo entero, desde las iglesias cristianas, son el pecado, el infierno y el cielo? Los tres temas menos predicados. El pecado, evidentemente, porque si quiero quedar bien con la gente, no los voy a hacer sentir mal por sus pecados. No les voy a evidenciar que están en adulterio, que están en fornicación, que están cometiendo fraude, que están faltándole a Dios, que están fallándole a Dios. No les voy a evidenciar eso porque yo quiero agradarles, porque lo que quiero es más gente. Eso es lo que está hablando el apóstol Pablo. Ahora, vean esto. En una ocasión yo le di consejería a una persona que se me acercó y me dijo, pastor, estoy en tal iglesia.
Y me fui porque vi que alguien estaba en una doble vida y le hablé de la santidad de Dios. Pero el pastor después me citó a su oficina y me dijo: no me asustes a las ovejas. Lo que yo quiero es que ellos sigan viniendo. Si les hablas de santidad, se van a ir. Estoy hablando de algo real. Ante Dios se los estoy diciendo. Ahora, los siguientes dos temas menos predicados son el infierno y el cielo. Y es curioso que los dos tienen que ver con una vida después de este mundo. Quiere decir que no estamos hablando de lo que va a suceder después de este mundo, sino que nos estamos enfocando en predicar lo que este mundo ofrece. Y Juan lo definió de esta forma: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Analiza la falsa doctrina de la prosperidad y hace el listado de lo que ofrece. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. O sea que ya no se habla del infierno ni del cielo, porque hay que hablar del éxito en este mundo. Hay que hablar de que tú eres un campeón en este mundo y que eres grandioso en este mundo y que vas a tener toda la riqueza de este mundo. Es triste, es muy triste. Literalmente hay pastores que dicen que predicar del pecado y del infierno ya pasó de moda. Los he escuchado. Si Dios es el mismo de ayer, hoy, por los siglos, y si Jesús predicó concretamente del pecado y del infierno y del cielo, y si su palabra es viva y eficaz, es decir, que nunca ha caducado, y si el cielo y la tierra pueden pasar y su palabra nunca va a pasar, significa que predicar del infierno y del pecado y del cielo pasó de moda. Y que entonces el llamado de los pastores es a dar capacitación motivacional. Eso te lo puede dar cualquiera. Puedes ir a un curso, a un seminario donde puedas superarte en tu profesión. ¡Qué bueno! Te deseo todo el éxito. Anhelo que seas prosperado como prospera tu alma, pero mi función es predicar la palabra de Dios. Mi función es predicarla tal cual está. Y no estoy aquí para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios en el mensaje que es de Él. Ahora, mira las veces que el apóstol Pablo en las siguientes citas va a mencionar el ojo como la gente que trabaja para que la vean, y el corazón como la gente que trabaja con sinceridad para agradar a Dios. Mira Efesios 6:6 en pantalla, por favor. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Colosenses 3:22, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Muy bien, estamos viendo que entonces de corazón se hace la voluntad de Dios, de corazón se teme a Dios, y recordemos que la sabiduría está en el temor a Jehová. Y vean 1 Tesalonicenses 2:4, dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Así hablamos no como para agradar a los hombres, es decir, nuestra prédica no es para agradar a hombres ni mujeres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. He ahí lo que está hablando Pablo. No solo es lo que hablan, es la intención del corazón con la que hablan. No solo es el discurso elocuente, de vana palabrería. No solamente es la hueca sutileza que se dice, es también la intención detrás. Y está claro,
La intención detrás es ser popular, agradar a la gente, quedar bien con todos. Pero no termina aquí la situación. Sigue diciendo el apóstol Pablo acerca de las intenciones de esos falsos maestros. Dice, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. ¿Saben qué significa esto? Predican y no hacen. Predican y no practican lo que predican. Eso es lo que está diciendo, que es una de las características de los falsos maestros. Y una cosa más, dice, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. En otras palabras, quieren que ustedes le sigan para tomarlos como un trofeo, para jactarse. Es tremendo cómo el apóstol Pablo desnuda las intenciones de los falsos maestros. Quieren exhibirse, quedar bien, quieren presumir, quieren ser admirados, quieren que les rindan pleitesía, predican algo que no viven y que no practican. Y una vez que esto sucede, vienen y te toman como un seguidor, pero no te ven como una oveja, sino como una mercancía, como un trofeo para jactarse. Entonces, este es el problema. Las iglesias, en lugar de tener ovejas, tienen números estadísticos. Y entonces, tengo miles de personas que me escuchan domingo a domingo. No. Cada uno de nosotros en particular tiene el valor de la sangre de Cristo y tú no eres un número y no eres una mercancía. En otras palabras, el apóstol Pedro habla más adelante de eso y dice prácticamente lo siguiente: en lugar de verlos como ovejas, los ven como un producto para su satisfacción y su beneficio. Vean por favor lo que dice el Señor Jesús en Lucas 11:46. Y Él dijo, ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. En otras palabras, predican algo que no viven. Y aparentan a la gente que sí lo practican, pero en la intimidad delante de Dios son unos falsos. Y vean lo que dice Jesús en Mateo 23:15. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues cruzan tierra y mar para ganar un solo seguidor y luego lo convierten en un hijo del infierno, 2 veces peor que ustedes mismos. Es decir, lo toman como un trofeo, como algo que ganaron para ustedes mismos. Y lo que hacen es enviarlo al infierno. ¿Saben cómo se envía gente al infierno? No predicando del pecado y no predicando del infierno. Así se envía gente al infierno. Rescatándolos del fuego, es lo que dice la palabra de Dios. Necesitamos volver a las bases del evangelio, al evangelio puro, al evangelio de la verdad, al único evangelio. Y ese único evangelio evidencia el pecado, trae arrepentimiento y transformación, y habla acerca de un infierno del cual debemos de rescatar a las personas, y de un cielo que es el galardón para todo aquel que cree en Jesucristo, que tiene vida eterna. Debemos de retomar las bases. Mira, 2 de Pedro 2:3 en tus pantallas, por favor. Y muchos seguirán sus disoluciones. Es decir, estos falsos maestros tendrán muchos seguidores, tendrán multitudes detrás de ellos, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Ojo con esto. La avaricia no siempre es representada en el dinero. La avaricia es representada en la jactancia, en el orgullo, en la prepotencia. Es decir, con palabras fingidas harán mercadería de ustedes, serán un producto en lugar de ovejas, y se convertirán en una estadística que llena las bocas de los falsos maestros para decir, a mí me escuchan miles, me siguen miles. Y yo te digo una cosa, si tú te congregas y vienes a esta iglesia por seguir a un hombre o a un predicador en específico, es lo peor que puedes hacer. Dice la palabra de Dios concretamente en Jeremías, maldito el hombre que confía en el hombre y que busca fortaleza en su carne, alejándose de Dios.
Al igual que tú vienes acá buscando de Dios, yo vengo acá buscando de Dios. Tú no puedes venir acá a buscar a un hombre. Nunca lo hagas, nunca lo hagas. No te conviertas en el seguidor de un hombre. Nunca lo hagas. Sigue a Jesús. La Biblia dice, no te fíes del hombre, que todo lo que tiene es el aliento de su nariz. Tápame la nariz y me caigo muerto aquí. No es más que eso lo que tengo, lo que Dios me da para respirar. Lo que quiero que entiendan, mis hermanos, es que debemos, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, saber que todos somos ovejas de su prado. Que Dios nos escoge a algunos que probablemente porque tenemos más necesidad de Él, debemos de hablar de Él. Probablemente yo esté aquí porque simplemente necesito a Dios con mucho más fuerza que otros. Quizá lo que me sostenga aquí no sea un título, sino la gracia y la misericordia de Dios. ¿Sabes? Ese es el verdadero evangelio, el que no tiene una doble intención detrás. Ahora, mira lo que dice Juan 10, 12, 13. Es el Señor Jesús hablando. El que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo. Abandona las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. El cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solo por el dinero y en realidad no le importan las ovejas. Siempre la Biblia va a evidenciar las intenciones que hay detrás, la intención del corazón. Cuando tú escuches a alguien predicar la palabra, fíjate muy bien que no sea una persona que sea condescendiente con los hombres, que sea una persona que trate de agradar a Dios. Cuando tú escuches a alguien, fíjate muy bien en su intención detrás. No necesitas ser alguien que esté tratando de juzgar todo el tiempo, pero si el Espíritu Santo te da testimonio de lo que puede haber detrás de las intenciones de alguien que está predicando. Si solo está agradando a hombres, si no está hablando del pecado, ni del infierno, ni del cielo, sino solamente de lo que este mundo te ofrece y de lo que tú debes de hacer en este mundo y este mundo y este mundo, fíjate muy bien en el mensaje. Si es un evangelio complaciente y no te confronta a ser diferente, ten mucho cuidado de lo que escuchas. Si las intenciones detrás son tomarte a ti como un trofeo y verte como un producto o una mercancía para su propia jactancia y beneficio, y no como una oveja por la cual podrían dar su vida, ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado. Dios evidencia el corazón que hay detrás, siempre. Mira, el punto número 3. Pablo se gloría en la cruz de Cristo. Versículo 14 de Gálatas 6 dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Ahora, me encanta la secuencia, el hilo que lleva el apóstol Pablo en este sentido, porque dice el apóstol Pablo, muy bien, estos predican para quedar bien, estos toman a los que le siguen como un trofeo en el que se pueden gloriar, pero yo no me voy a gloriar en los que me sigan o en los que escuchen mi mensaje o en las ovejas que Dios me confíe. Yo me voy a gloriar no en mis logros, sino solamente en la cruz de mi Cristo. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Lejos esté de mí el gloriarme por algo más, sino solamente en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Y quiero partir este versículo en 3 partes. La primera parte es: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y les he puesto una nota: aunque algunos se glorían en las apariencias externas, en sus logros y en los seguidores que tienen, el verdadero siervo de Cristo se gloría en la cruz del Señor Jesús. Pablo podría haber tenido muchas razones y muchos motivos para gloriarse en su carne, pero no lo hizo. Vean por favor lo que dice Filipenses 3, 4, 5. Son palabras del apóstol Pablo: aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, sí, otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, pero yo las tengo aún más.
Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel, de pura cepa, y miembro de la tribu de Benjamín. Y les recuerdo que el mismo rey Saúl era de la tribu de Benjamín. Un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, es decir, de la corte de los judíos, miembro del Sanedrín, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Pero él no se jactó en esto. Vean lo que él decidió hacer en lugar de jactarse en sus logros y sus títulos. En 1 Corintios 2:2 dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Porque la única gloria que existe es la gloria de la cruz. No hay gloria fuera de la cruz. Y aquí está lo hermoso. Lo que para unos es locura, lo que para otros es tropezadero, para nosotros es motivo de gloria. El apóstol Pablo dice que la cruz es locura para los gentiles. El apóstol Pablo dice que la cruz es tropezadero para los judíos. ¿Y saben en qué sentido? Los judíos creían que solo se podían salvar por sus propias obras. Y de repente aparece una cruz que les dice: no es por sus obras, sino por la muerte de Jesús por ustedes que pueden ser salvos. Y entonces se tropiezan en la cruz y no pueden entender la gracia de Dios, que es la bondad inmerecida de Dios para con nosotros. Y vean lo que escribe en 1 Corintios 22 al 31 en sus pantallas, por favor. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo. ¿Pero cómo lo predicamos? Crucificado. ¿Y por qué fue crucificado? ¿Para que tengas éxito en el mundo? Para perdonar tus pecados. Y una de las palabras primeras que vimos en el capítulo 1 es la palabra excelite. Jesús vino a rescatarnos del mundo, no a hacernos felices en el mundo caído. Nadie puede tener una vida perfecta en un mundo caído, pero sí puede vivir el rescate que Jesús hace aun cuando estamos en un mundo como este, lleno de maldad y de aflicción. Jesús mismo en Juan 17 dice: Padre, ellos no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Y me preocupa que entonces ya no prediquemos del infierno y del cielo, sino solo de este mundo. Mira, sigue diciendo: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, pero para nosotros motivo de gloria. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Y yo le agregaría acá: y algunos pueden tener padecimientos que podrían limitarlos. Como el apóstol Pablo, un padecimiento en sus ojos que no le impidió escribir 2/3 del Nuevo Testamento. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. En otras palabras, Dios no comparte su gloria con nadie. Y si las intenciones de un falso maestro es gloriarse y jactarse en sus propios logros, está equivocado. No se puede servir a dos señores. No se puede servirle a Dios y a sí mismo. O le sirvo a Dios o me sirvo a mí mismo. O muero a mí mismo y entonces le sirvo a Dios, para glorificar solo a Dios y darle la gloria solo a Dios. Versículo 30: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese únicamente en el Señor, únicamente en la cruz de Cristo. Recuerda siempre: no hay gloria fuera de la cruz. Por eso el apóstol Pablo decía: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Y saben por qué decía esto? Porque sabía muy bien que predicar el evangelio le costaba que dijeran que estaba loco.
que predicar el evangelio le costaba que dijeran que hacía un tropiezo para con los judíos. Pero él decía, no me voy a avergonzar de lo único en lo que me puedo gloriar, que es la cruz de mi Señor. Y luego en la parte B del versículo 14 dice, ¿por quién el mundo me es crucificado a mí? ¿Por quién el mundo me es crucificado a mí? En otras palabras, el mundo está muerto para mí. El mundo no tiene nada que ofrecerme. El mundo ya no me puede seducir. El mundo no puede gobernarme. El mundo no puede ganarme para sí. Cuando he conocido la gloria de Cristo que se encuentra en su cruz. Miren lo que dice en Filipenses 3:7 al 8. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, es decir, todo aquello que el mundo me daba como ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo. Y por eso me fascina esta versión. Porque traduce textualmente la palabra griega. Dice, y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo. Esa es la verdadera palabra que puso Pablo en el griego original. Algunas traducciones ponen basura. Pero Pablo dice, para mí, todo lo que el mundo me ofrecía es como heces de animal, comparado con la gloria de Jesús, con la gloria de la cruz de Cristo. Finley es uno de mis predicadores favoritos, y hablando de la actitud del verdadero cristiano frente al mundo, escribió lo siguiente: el verdadero cristiano nunca puede creer en el mundo. El verdadero cristiano no puede enorgullecerse del mundo, ni darle homenaje de modo alguno al mundo. El verdadero cristiano está privado del mundo y su gloria, y del mundo y su poder, para seducirlo o gobernarlo. Y es que el mundo no tiene nada bueno que ofrecer. Mira, Salomón está considerado como uno de los personajes más ricos de la historia de la humanidad. Mira lo que escribe él en Eclesiastés 2:10 al 11. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. ¿Y qué dice Juan? ¿Qué es lo que ofrece el mundo? Los deseos de los ojos. Muy bien. Todos los deseos de los ojos de Salomón fueron cumplidos. De hecho, tuvo 1000 mujeres o más. Ni aparté mi corazón de placer alguno. Es decir, todo el placer existente que un ser humano puede experimentar, Salomón lo vivió. Porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Ahora, les recuerdo que la casa de Salomón tomó mucho más tiempo y dinero que el mismo templo de Jerusalén. Tenía una mansión y tenía miles de personas a su servicio, a su entretenimiento, dedicados a su placer, dedicados a su cocina, dedicados a atenderle. Miles de personas, miles de miles. Y dice, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho. ¿En dónde? Debajo del sol. ¿Y qué es lo que está debajo del sol? El mundo. Lo tuve todo, lo probé todo. Disfruté de los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Uno de los reyes más poderosos y más ricos de la historia. Y dice, para mí al final todo fue vacío, fue vanidad y fue aflicción de espíritu. Por eso la falsa doctrina de la prosperidad no funciona. Todo lo que trae, lo que el mundo ofrece, es aflicción de espíritu. Mira, Isaías dice que el impío sufre una tempestad constante en su corazón. Imagínate tú una tormenta constante en el corazón. Eso es lo que el mundo ofrece. No tener paz, tormenta constante.
Y crees que algo te va a satisfacer. Cuando lo logras tener, no fue suficiente. Y otra vez, vanidad y aflicción de espíritu. Ese es el círculo vicioso de este mundo, del cual Dios quiere rescatarnos. Y luego dice el apóstol Pablo, voy a leerle a Santiago 4:4. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y luego dice el apóstol Pablo, no solamente el mundo está crucificado para mí, sino que yo estoy crucificado para el mundo. En otras palabras, el mundo está muerto para mí y yo estoy muerto para el mundo. Y aquí está una de las citas más preciosas que el apóstol Pablo escribió. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Es decir, estoy muerto. Más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, es decir, lo que ahora vivo en mi cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Por favor, repitan conmigo: fe. El cual me amó, y se entregó a sí mismo por mí. Ok, muy bien. Si el mundo está muerto para mí y yo estoy muerto para el mundo, quiere decir que he vencido al mundo. ¿Cómo se vence al mundo? Lo contesta el apóstol Juan en su primera carta. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Pero nuestra fe sola, no. Es nuestra fe en el Hijo de Dios. Luego el apóstol escribe el versículo 15 en Gálatas 6. Dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y esto me encanta porque él está aclarando. No es que yo sea el evangelista de la incircuncisión. Porque acuérdense que Pablo estaba en contra de los que circuncidaban. ¿Se acuerdan ustedes que él estaba en contra de los legalistas judaizantes que estaban circuncidando a los gentiles que venían a los pies de Cristo? Ahora, noten esto. Ahora le está diciendo, la circuncisión no vale nada, pero tampoco la incircuncisión. Es decir, síganme con esto, por favor. Circuncisión significa la práctica de rituales religiosos. Hay gente que se jacta porque practica rituales religiosos por generaciones y tradiciones que ha heredado, y se jactan de eso. Y Pablo está diciendo, la circuncisión no es nada. Es decir, los rituales religiosos no son nada. Pero ahora tenemos un extremo de las iglesias contemporáneas que se jactan de que no viven conforme a rituales religiosos. Y ellos dicen, no, nosotros no tenemos religiosidad, no practicamos rituales, el pastor predica en jeans, comemos poporopos durante el servicio, palomitas durante el servicio, el día en que hay un buen partido de fútbol ponemos el partido en el culto. No estoy exagerando. No estoy exagerando. La incircuncisión significa la ausencia de prácticas ritualistas o la ausencia de la religiosidad. Y hay gente que se jacta en eso. Nosotros somos libres, no estamos atados a rituales religiosos. Entonces el apóstol Pablo dice, ni este lado ni este. Ni la circuncisión ni la incircuncisión. Necesitan ser nuevas criaturas. Necesitan ser una nueva creación. Les vuelvo a leer el mismo versículo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. En Gálatas 5:6 lo dice también, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Lo dice también en 1 Corintios 7:19. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Y aquí está el valor de una nueva creación. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Y cómo pudo Jesús hacer una nueva creación? ¿Saben por qué? Porque Él hizo la primera creación. Juan capítulo 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y todo lo que existe fue hecho por el verbo. Y ese verbo se encarnó y vino al mundo como Jesús y vimos su gloria, la gloria del unigénito, y se reveló ante nosotros en gracia y verdad. Estoy parafraseándoles Juan capítulo 1. ¿Saben qué significa eso? El mismo que se encarnó y nació del vientre de María es el que creó todo lo que existe. Y dijo Dios,
En el Génesis, sea la luz. ¿Saben quién habló? El Verbo. Quien posteriormente se encarnó y vino a ser Jesús, nuestro Salvador. Y entonces Jesús dijo esto: si en 7 días hice la primera creación, en 7 días voy a hacer la nueva creación. Y entra en un burro a Jerusalén. Y 7 días más tarde termina la nueva creación. Literalmente muere en la cruz diciendo: consumado es, ya terminé la nueva creación. Y resucita al tercer día. Y aún hay un terremoto en su resurrección. La misma naturaleza tiembla porque sabe que su creador se ha levantado entre los muertos y ha hecho una nueva creación. Porque aún la creación clama a una voz. Es lo que nos dice el apóstol Pablo. Él ha hecho una nueva creación. ¿Eres tú una nueva criatura? Gálatas 6:16 dice: y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Ahora, ¿cuál regla? La regla de no darle valor a la circuncisión o a la incircuncisión, sino valorar únicamente la nueva vida en Cristo. Ahora, noten esto. Los beneficios de las nuevas criaturas, es decir, los beneficios de los que hemos nacido de nuevo, son los siguientes: paz y misericordia y pertenecer al Israel de Dios. Muy bien. Quiero que noten que Jesús le dijo a Nicodemo: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Todo se trata de ser una nueva criatura. No se trata de los rituales religiosos que practiques o no practiques. Se trata de nacer de nuevo. Y al nacer de nuevo, entonces tenemos estos beneficios. ¿Cuáles beneficios? Tenemos que recordarlos. El mismo David dijo: bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Y aquí está hablando de los beneficios. Dice: lo primero que Dios ofrece es paz. Y tenemos paz para con Dios. Romanos 5:1-2. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Sin gracia no hay paz, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pero no solamente tenemos paz con Dios, sino que tenemos la paz de Dios. Juan 14:27, Jesús dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Es decir, Jesús no te va a ofrecer nada como el mundo lo ofrece, sino Él ofrece conforme al reino de los cielos. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. También la Biblia dice: y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Y no solamente esto, cuando somos nuevas criaturas tenemos también la misericordia de Dios. Y uno de los mejores textos que pude encontrar para hablar de la misericordia de Dios es el que escribió Jeremías en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, versículos 22-24. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. ¿Saben qué significa esto de mi porción es Jehová en el hebreo original? Jehová es todo lo que tengo. No puedo esperar en alguien más. ¿Se acuerdan que Juan el Bautista incluso dijo: ¿eres tú o hemos de esperar a alguien más? Jeremías había llegado a esa conclusión en medio del sufrimiento. Por eso se llama Lamentaciones, de saber que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, y que todo lo que tiene, y todo lo que tú tienes, y todo lo que yo tengo es Dios. Ahora, bienvenido a estos beneficios. Qué hermoso levantarte cada mañana y encontrarte a Dios diciéndote: buenos días, mi misericordia es nueva para ti hoy. Y un beneficio más: somos el Israel espiritual. Vean lo que dice Jeremías 24:7. Les daré un corazón que me reconozca como el Señor. ¿Cuántos tienen un corazón que reconoce a Jesús como su Señor? Amén. Muy bien, entonces vean lo que pasa. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. Tendrán una identidad, serán mi nación espiritual, mi Israel espiritual. ¿Y saben ustedes cuál es el sinónimo de Israel espiritual en la palabra de Dios? La iglesia.
El Israel espiritual es simplemente la iglesia. Por eso el apóstol Pedro dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Son el Israel de Dios, el Israel espiritual, pueblo adquirido por Dios. ¿Cómo fue adquirido este pueblo? Con la sangre de Cristo Jesús. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Quiere decir que hay una misión para todo aquel que ha sido adquirido por Dios y que es parte de su nación santa y de su real sacerdocio. Tenemos que anunciar, proclamar a Cristo Jesús. Ahora vean el versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, es decir, no naciste siendo pueblo, sino que naciste de nuevo para ser pueblo. Te lo repito, no naciste siendo pueblo. Tuviste que nacer de nuevo y ser una nueva criatura para ser pueblo. Porque antes no eras pueblo. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado. Miren uno de los beneficios que dice el apóstol Pablo. Misericordia. Pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y llegamos al final de la epístola. El punto número 4. La exhortación y bendición final. Gálatas 6:17 dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Mira, ¿te acuerdas que el apóstol Pablo empieza la carta? Pablos apóstolos, uca pantropon, ude de antropo. En otras palabras, Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por el Señor Jesucristo y Dios Padre que le levantó de entre los muertos. ¿Te acuerdas? Siempre criticaron a Pablo porque pensaban que su apostolado no era real. Decían, ese Pablo no era de los 12. Ese Pablo tiene un pasado horrible, perseguía a los cristianos y ahora quiere orar por ellos, abrazarlos y quiere predicarles. Y lo criticaban. No, Pablo está predicando algo diferente. Imagínense ustedes que Pablo dice que no hay que circuncidarse cuando Dios le dijo a Abraham que hay que circuncidarse. Y no entendían que Jesús vino a redefinir todas las cosas. Y que Jesús vino a ser la llave que abre los misterios del Antiguo Testamento para que puedan ser explicados a través del Espíritu Santo. Y entonces criticaron tanto a Pablo y le atacaron tanto y le persiguieron tanto que Pablo llegó al extremo de decir, Gálatas insensatos, traduce Reina y Valera de una manera muy elegante. Pero ¿saben cuál es la palabra real? Gálatas tontos. Vean otras versiones, así lo traducen. Nueva traducción viviente, me parece, nueva versión internacional. Gálatas tontos. ¿Quién los hechizó? ¿Por qué se dejaron hechizar o hipnotizar? Ahora, el apóstol Pablo dice, me siento como alguien que ha tenido que dar a luz al mismo bebé 2 veces. He tenido que sufrir dolores de parto por ustedes doblemente, porque se desviaron de la verdad. Ahora, ojo con esto. Entonces el apóstol Pablo termina la carta así: no quiero que me molesten más, no me enojen más, no me juzguen más, no me critiquen más, porque yo llevo en mi cuerpo la evidencia que me denota como un verdadero siervo de Cristo. Y es que tengo las marcas de Cristo en mi cuerpo. ¿Cuáles son esas marcas de Cristo? Vamos a recorrer algunos versículos. Segunda de Corintios 4:10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Segunda de Corintios 6:4-5, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Y por cierto, aquí se refiere no a ayunos espirituales voluntarios, sino a no tener que comer.
Segunda de Corintios 11, 23, 28. Vamos a ver cuáles son esas marcas. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo soy más ministro de Cristo que ellos, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Y hago una pausa acá. ¿Saben que Jesús recibió una vez 40 azotes menos uno? Una vez. Pablo recibió 5 veces 40 azotes menos uno. ¿Saben qué está diciendo Pablo? No quiero que me molesten más. No quiero que duden más de mi llamamiento. No quiero que duden más del evangelio que les predico. Porque pueden ver mi espalda. Está llena de las marcas de Cristo. Tengo 5 veces más cicatrices en mi espalda del Señor Jesús. ¿Pueden ustedes ahora darse cuenta de quién soy por las marcas que llevo en mi cuerpo? Y luego sigue describiendo él. 3 veces he sido azotado con varas, es decir, apaleado. Una vez apedreado. ¿Saben quiénes lo apedrearon? Los Gálatas. Y lo dieron por muerto y lo tiraron afuera de la ciudad. Luego dice, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Y a esto habría que agregarle, y una serpiente me mordió. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Esas son las marcas de Jesús en el cuerpo del apóstol Pablo. Ahora, ¿por qué lo dice en este contexto? Porque en la antigüedad los esclavos eran marcados. Se calentaba un hierro y tal cual como se hace en la actualidad con el ganado, se hacía con los esclavos. Se les ponía en el pecho el sello del territorio al cual pertenecían para que no se cambiaran de territorio. Y se les ponía en la espalda la marca del amo que tenían. Ahora, el apóstol Pablo se define a sí mismo como siervo de Jesucristo. Esa palabra siervo es la palabra doulos, que también se traduce como esclavo. Es decir, Pablo, esclavo de Jesucristo. Ahora, noten esto. Pablo está diciendo, no vuelvan a dudar de mí, porque yo tengo las marcas de mi dueño en mi cuerpo. Tengo las mismas cicatrices que Jesús tuvo o tiene en mi propio cuerpo. He sido crucificado con Él. He sufrido juntamente con Él. Ahora, la circuncisión era una marca. La circuncisión era una marca de los judíos. Y esa marca connotaba la esclavitud de la ley. Y Pablo dice, ahora no me pueden juzgar por la marca de la esclavitud de la ley que tengo como judío circuncidado al 8º día, sino que ahora tienen que juzgarme por las nuevas marcas que tengo, que son las marcas de mi nuevo amo y Señor, que es Jesucristo. Y llegamos al último versículo de la epístola a los Gálatas. Gálatas 6, 18 dice, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Y quisiera pedirte que te pongas de pie un momento, por favor. Vamos a aplicar lo que hemos estudiado y vamos a orar.
Muy bien, vamos a ver varias aplicaciones. La primera es que la vida del apóstol Pablo es una muestra de que ni siquiera una limitación física, y yo le agregaría ahora una limitación mental o una limitación del alma, es capaz de impedir la obra de Cristo a través de sus siervos. Este es el momento en que los pretextos y las excusas quedan atrás, donde los complejos se desvanecen, los miedos y temores se desvanecen, la incapacidad se desvanece. Hay gente lisiada ministerialmente, hay gente que camina bien, pero está lisiada ministerialmente, porque piensa que el pasado le limita, porque piensa que no va a dar la talla. Esas excusas que Satanás ha puesto se desvanecen hoy. Un hombre casi ciego escribe 2/3 del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo nos recuerda que los títulos o posiciones son irrelevantes, que lo que realmente importa es la intención del corazón. Cada vez que hagas algo en el reino de Dios, revisa por qué lo haces. ¿Con qué intención lo haces? Es lo que Cristo ve. No le vas a impresionar de otra manera. Tus logros no lo van a impresionar. Solamente es tu fe y tu corazón. Mira, Satanás tentó a Jesús de esta forma. Le dijo: mira todos estos reinos y su gloria. Todo esto te daré si postrado me adorares. Jesús no se impresionó con los reinos más grandes de la tierra, ni con los palacios, ni con las riquezas, ni con la ciencia de estos reinos. Solamente le importa la intención de tu corazón. Cada uno es responsable de su propia obra. Es lo que estudiamos la semana pasada. Tú vas a llegar delante de Dios no comparándote con nadie. Vas a llegar solamente tú como eres, con las obras que Dios te ha permitido hacer en tus manos. Pero lo que a Dios le interesa es la intención del corazón. Que el Espíritu te dé testimonio de a quién escuchas. No recibas de cualquier fuente el alimento espiritual. Que no te manipulen, que no te engañen, que no te tomen como un producto, como una mercancía. Que no sea un asalariado que correría cuando venga el lobo. Que sea alguien que pueda dar su vida por ti, porque es capaz de dar la vida por Cristo y por ende por sus ovejas. Mira, el amor a Cristo se manifiesta en cómo pastoreamos el rebaño. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Apaciéntalos, cuídalos, pastorealos. A mí, como pastor, de nada me sirve decir te amo si no los apaciento. La única forma que tengo de decirle a Cristo que lo amo, si los apaciento, si los cuido, si los protejo, si los guardo. Que no se los lleven arrastrados falsos vientos de doctrina. Que no les mientan y engañen. Que no les dejen de predicar del infierno y del pecado y del cielo. Que son las bases del evangelio. No existe gloria alguna fuera de la cruz. No existe. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre hicimos muchos milagros. Apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Yo no comparto mi gloria con nadie. Y mi nombre es poderoso, para mí no es novedad. Es lo que Jesús les va a decir. Mi nombre es capaz de hacer todo. Y ustedes usaron mi nombre para su propio beneficio, para su propia vanagloria, para su propia jactancia. Cuando todo lo que yo quería es que se gloriaran en la cruz.
no en sus grandes ministerios y grandes congregaciones, iglesias. Yo quería que se gloriaran en mi cruz, porque ahí di mi vida por ustedes. No hay gloria fuera de la cruz, no existe, no hay. Dios no comparte su gloria con nadie. Tengo dos preguntas ahora. ¿Está el mundo muerto para ti? ¿Está la cruz que marca la frontera y no te deja atravesar del otro lado? Como nacido de nuevo, ¿está la cruz que es el muro que te separa del mundo? ¿Estás tú muerto para el mundo porque estás crucificado juntamente con Cristo? Ya no vives tú, y es Cristo quien vive en ti. Y lo que ahora vives en tu cuerpo es solamente por medio de la fe que ha vencido al mundo. La fe en Cristo Jesús. Y te digo una cosa: jactarte de ser un religioso ritualista no es nada. Y jactarte de no ser un religioso ritualista tampoco es nada. Necesitas nacer de nuevo. Te es necesario nacer de nuevo. Necesitas ser una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Tienes en tu ser las marcas de Cristo? ¿Tienes en tu ser las marcas de Jesús? ¿Tienes cicatrices en tu corazón porque te rechazaron por la causa de Cristo? ¿Tienes cicatrices en ti porque se burlaron de ti, porque amas a Jesús más que a todas las cosas? ¿Tienes cicatrices porque has buscado agradar a Dios y no a los hombres? ¿Cuáles son las marcas que llevas? ¿Las marcas del placer y del complacer a hombres y mujeres? ¿Las marcas del orgullo, de la prepotencia? ¿O las marcas de cargar la cruz de Jesús? ¿Las marcas de renunciar a ti para vivir por Cristo Jesús? ¿Qué te define a ti? Cuando tengas que enseñarte, ¿qué vas a enseñar? ¿Las marcas de la esclavitud, la religiosidad y la ley? ¿O las marcas del sufrimiento por la causa de Jesús? Y una cosa más: que la bondad inmerecida de Dios está en tu espíritu para siempre. Eso es gracia. Que la gracia de Dios sea con tu espíritu para siempre. Amén. Que la bondad inmerecida de Dios está en ti, y que por haber nacido de nuevo encuentres al fin paz, misericordia y ser parte del Israel espiritual. Señor, te doy gracias por tu pueblo. Gracias por habernos permitido estudiar tu palabra. Señor, es maravilloso cómo tu Espíritu Santo nos ha hablado a todos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Señor, ahora entiendo cómo Martín Lutero tenía como su libro favorito Gálatas. Lo llegó a comparar con el amor que sentía por su esposa. Señor, gracias por hablarnos. Gracias por haber usado a Pablo. Gracias, Espíritu Santo, porque Pablo se definió como el peor de los pecadores que pudo ser usado por Dios, que una vez persiguió a su iglesia y que luego pudo cambiar y bendecir a la iglesia de Cristo. Si Pablo pudo servirte, cualquiera de nosotros puede hacerlo, no importando el trasfondo y el pasado. Señor, cualquier limitación, ya sea física, cualquier enfermedad crónica o simplemente la edad que ha avanzado, Señor, achaques que son difíciles de llevar, nunca nos limiten, Señor. Que podamos irnos con las botas puestas de este mundo terrenal, que podamos servirte todos los días de nuestra vida, Señor, y no poner pretextos de heridas del alma o heridas del corazón o carencias que tenemos. Señor, no hay pretextos. Un hombre casi ciego escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. ¿Cómo vamos a decirte que no? ¿Cómo vamos a decirte que no podemos? Cuando tú nos fortaleces nuestra debilidad, Señor. No hay más pretextos ni complejos que valgan. Solo es tu fuerza y nuestra debilidad, es tu poder y nuestra debilidad. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Señor,
Que siempre nuestros corazones estén ubicados en tu voluntad. Que nunca hagamos las cosas por agradar al mundo o agradar a los hombres o a las mujeres, sino que agrademos tu corazón, aun cuando esto nos cueste el rechazo del mundo. Señor, que nunca tus ovejas se conviertan en un producto para beneficio de un trasquilador de ovejas, sino que podamos pastorearlas con un corazón sincero. Que podamos, Señor, no ser como el asalariado que huye cuando ve el peligro, sino enfrentar los peligros. Que podamos, Señor, amar a tus ovejas y de esa forma demostrar nuestro amor a ti, apacentándolas como tú le dijiste a Pedro: si me amas, apaciéntalas; si me amas, cuídalas; si me amas, protégelas, pastorealas. Señor, que nuestro amor pueda ser manifestado a través de cómo las pastoreamos. Señor, en el nombre de Jesús te pido con todas mis fuerzas que podamos gloriarnos en tu cruz y morir al mundo, y que el mundo muera para nosotros, que no haya nada bueno en el mundo para nosotros. Señor, no queremos jactarnos de ser muy religiosos ni de ser muy liberales. Señor, no es eso. Es nacer de nuevo todo lo que cuenta. Señor, será un honor llevar tus cicatrices en nuestros cuerpos. Será un honor llevar tu rechazo en nuestra alma. Cargarlo nosotros también. Tú no rechazas a nadie. Tú dijiste: el que a mí viene yo no le echo fuera. Pero tú fuiste rechazado por nosotros. Y a lo que me refiero es: si nos rechazan, ya compartimos las mismas cicatrices. Si nos critican, ya compartimos las mismas cicatrices. Si nos odian y nos difaman, si nos persiguen y nos ultrajan, ya compartimos las mismas cicatrices. Estamos dispuestos, Señor, porque somos tus esclavos, dulos, esclavos voluntarios, porque solo en ti está la libertad. No hay libertad fuera de ti, por eso hay que ser tu esclavo. Gracias, Dios. Señor, oro por la congregación, que tu Espíritu Santo les llene. Y leo las palabras finales del apóstol Pablo: hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Y ahora quiero hablar contigo, hombre y mujer, que has venido sin Cristo. Voy a hacer la oración más importante, no solamente de tu historia en este mundo, sino de tu historia en la eternidad. Esta oración que vas a hacer conmigo va a trascender tu tiempo en esta tierra y va a afectar tu eternidad. El que cree en Jesús tiene la vida eterna. Pero la palabra de Dios nos enseña que no solamente decimos creo en Jesús, sino que debemos de confesar con nuestros labios y creer con nuestro corazón. Este es el momento en el que tus labios y tu corazón se unen para decir lo siguiente. Repite conmigo: Señor Jesús. Vamos, hazlo. Señor Jesús, te necesito. Ven a mi corazón. Reconozco que soy pecador, pero también sé que moriste en la cruz del Calvario para perdonar mis pecados, que me has limpiado con tu sangre derramada y que resucitaste al tercer día para darme la victoria y la vida eterna. En tu nombre, Jesús, hemos orado.